Estamos en los requisitos pastorales. Vamos a volver a abrir en 1 Timoteo 3 y leer de nuevo los primeros versículos para seguir estudiando este tema. Estamos estudiando la clase de hombres fuimos llamados a ser, hombres que puedan ser útiles en las manos del Señor y que puedan tomar un lugar, un rol de liderazgo, de influencia en otros. Y la clase de hombres que se describen acá no son los hombres que arrancamos la vida cristiana, sino que son los hombres que a través de la madurez y el crecimiento el Señor va permitiendo que logren avanzar y convertirse en aquellos hombres que van a poder ser modelos para otros, para que imiten nuestra fe y la forma en la que podemos luchar con el pecado y honrar al Señor. Entonces, cuando leemos estos requisitos, lo que tenemos que pensar es, hacia esto tenemos que avanzar, tenemos que buscar la excelencia en nuestra vida cristiana, la virtud. Esta es una descripción de cómo se vería un hombre que ha llegado a un punto en donde se le puede confiar lo más valioso que hay en este mundo. Es la iglesia de Cristo, para que Él la cuide, para que Él la dirija y le instruya en el camino del Señor. Entonces, vamos a leer de nuevo los primeros 2 versículos, y dice en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, es el que vamos a ver ahora, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Este requisito de ser prudente, de alguna manera sigue una relación con el que vimos la semana pasada. La semana pasada, cuando hablábamos de sobrio, decíamos que es una persona despierta, lúcida, una persona que tiene la claridad para tomar las decisiones correctas. Este próximo requisito, prudente, tiene que ver con la mente también, y una mente sana que produce una reacción o un comportamiento sano. Ahí podríamos dar la siguiente definición. El anciano debe poder responder a cada situación con equilibrio y cautela, al entender el efecto eterno que traerán sus palabras y acciones. Él no debe proceder impulsivamente sin considerar cada asunto con detenimiento, pidiendo consejo y dependiendo en la guía de Dios a cada paso. Esa es la definición que da nuestro estatuto de las IBM de este requisito pastoral. Fíjate que hay varias cosas que se dicen ahí que tienen que ver con este concepto de qué es ser prudente. Habla de una persona que no es impulsiva, que puede hacer una pausa, que va a pedir consejo, que tiene una mente llena de la palabra de Dios. Todo esto podemos pensar que tiene que ver con este principio. Literalmente la palabra prudente podría ser traducida como una persona que tiene una mente sana, autocontrolada, discreto, racional. Y la idea, ¿no es cierto?, de nuevo, tiene que ver con una capacidad de poder reflexionar sobre una situación particular y poder tomar una decisión acertada. Hay varios textos, hoy vamos a leer varios. Podemos arrancar en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La palabra que ahí se traduce como sobrio es la misma que estamos viendo acá. La idea, ¿no es cierto?, es frente a la realidad de un mundo que pasa, la mente tiene que estar enfocada y concentrada y tiene que poder responder correctamente a la situación. Entonces, la palabra prudente es una combinación entre conocimiento y habilidad, porque hay algo que pasa en la mente que permite que después se refleje en las acciones. Ahí, por ejemplo, en Marcos 5, versículo 15, se usa esta palabra prudente en un contexto un poco extraño, porque aparece un hombre que estaba atormentado por un demonio
Y toda la gente se sorprende cuando Jesús lo sana, y lo que ven de este hombre es que antes había tenido la legión, pero ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Y por eso se sorprenden. Y esta expresión, esta persona está en su juicio cabal, es la idea de una persona prudente. Lo contrario, entonces, vos te imaginás a ese endemoniado que no tenía control de sí mismo y que entonces hacía cosas totalmente que no son de una persona que está pensando bien. Ahí en Hechos 26-25 también Pablo usa esta palabra en su defensa cuando dice: mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ese es el término, las palabras que hablo son de cordura. El concepto es similar, ¿no es cierto? Una persona cuerda es una persona que tiene la claridad y va a actuar de acuerdo a esa claridad que él tiene. Ahí en Romanos 12:3 también usa esta misma y dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí la palabra cordura tiene que ver con la relación entre lo que pienso y la realidad. La relación, ¿no es cierto?, tiene que ser, es compatible, ¿no? Lo que estoy pensando no está fuera de la realidad. Y acá está usándose ese concepto. Entonces, la cordura, la capacidad de pensar, de evaluar, de entender, está relacionada también con lo que después ese conocimiento va a producir. Y es una respuesta controlada que va a ser acorde a la realidad que estoy pensando. Por eso prudencia muchas veces se relaciona con acciones y no solo con pensamientos. Tiene que ver con una persona que no es impulsiva y no explota, por ejemplo, y no reacciona contra las cosas, sino que puede mantener sus acciones dominadas por esos pensamientos juiciosos, sabios, pensamientos que coinciden con la realidad, que no están influenciados por cosas que están distorsionadas o por información falsa, sino que él entiende correctamente la situación y entonces actúa de una forma proporcional. Entonces, por eso es que usamos la palabra prudencia relacionada con la acción. Pero la prudencia nace en el pensamiento. Es la mente sana que produce entonces la acción equilibrada. Hay varios proverbios también que me gustaría pasar para afirmar este concepto de cómo es un hombre prudente. Proverbios 10:19 dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vos conocés a una persona prudente por cómo habla esa persona. Sus palabras no están libradas a la situación del momento o al impulso del momento. Las palabras pasan por filtros que hacen que este hombre pueda elegir cuál es la palabra apropiada para esta situación. Él evalúa la situación. Él piensa en la persona que va a escuchar la palabra. Él piensa en la situación en la que estamos. Él piensa de qué va a hablar y lo que él va a decir tiene que ser acertado y tiene que ser dicho de una manera acertada. Entonces, como él es prudente, sus palabras expresan prudencia también. El que refrena sus labios es prudente. Una persona prudente es una persona, fíjate acá, refrena. O sea, toma el tiempo necesario para que la mente reflexione suficiente hasta poder tomar la decisión de lo que debe ser dicho. Y esa es una persona prudente. Una persona prudente es una persona que frena. Proverbios 12, versículo 16. Mira, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. ¿Quién es el prudente? Ahí, fíjate, la ira lleva a personas a actuar de forma impulsiva, pero el prudente no actúa. El prudente refrena la ira, lo mismo que refrena la lengua, él refrena la ira, porque él sabe que la ira no es un buen consejero y puede ser que él no esté entendiendo bien la situación, puede ser que él no entendió lo que estaba pasando correctamente, puede ser que él no está entendiendo lo que debe ser hecho para tratar esa situación correctamente.
Entonces, él necesita frenar suficiente tiempo como para tomar la decisión de qué hacer. Entonces, refrenar la ira es otra de las marcas del prudente. Miren el capítulo 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Fíjate, el prudente refrena las palabras, el prudente refrena las acciones que pueden ser movidas por la ira. Fíjate acá, el prudente refrena los deseos también, porque él quisiera progresar. O sea, querer progresar no es algo pecaminoso, ¿no? En sí mismo, porque uno está pensando, aún si tiene estos valores eternos, uno quiere ganar amigos por medio de las riquezas injustas, ¿no? Así que tener las riquezas para poder invertirlas para lo eterno es parte de la vida cristiana. Pero acá, ¿viste lo que está describiendo? El afán de hacerte rico puede llevarte a grandes errores que pongan en riesgo cosas muy valiosas, que te lleven, ¿no es cierto?, a tropezar en el camino y perder todo lo que querías ganar o lograr ganar lo que no deberías haber intentado ganar. Entonces, ¿cuál es el contraste? En vez de afanarte por hacerte rico, el contraste es sé prudente y desiste. ¿Qué es el prudente entonces acá? Bueno, el prudente es esa persona que no sigue sus deseos de forma descontrolada y piensa, bueno, sí, puedo lograrlo y lo hago, sino que considera, evalúa. Y acá en realidad le está diciendo desiste. Vos tenés que tener la claridad aún para abandonar la búsqueda de tus placeres. Esa es una persona prudente. Mirá Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Si vos venías estudiando el libro de Proverbios, para este momento, todo lo que sabés del necio, tenés que meterlo en esa expresión, ¿no? El necio es presentado como una persona que es incorregible. Vos le podés pegar con látigos de espinos y no se va a ir la necedad de él. El necio es una persona que va a seguir su propia destrucción sin poder ser evitado por nadie más, porque él, como un hombre terco, como un animal irracional, va a seguir en lo que él cree ser lo mejor. El necio va a sufrir muchísimo y va a terminar en la perdición. Entonces, con todo lo que se dijo del necio, ahora te dice alguien que es peor que el necio. Y es el hombre ligero en sus palabras. Es el hombre que no reflexiona. Es el hombre que solo habla por impulso. El hombre, ¿no es cierto?, que solo reacciona a las situaciones. Ese hombre está en graves problemas. Como regla general lo está. ¿Qué pasaría si ese hombre es el pastor? Esto no solamente va a poner en graves problemas a este hombre, sino a todos los que están a su alrededor. Por eso es que está este requisito, ¿no? El hombre que va a estar al frente y que va a guiar la iglesia de Cristo, que va a tener algo tan valioso que proteger, tiene que ser un hombre prudente. Podemos ver también en el 19:2, dice así: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Creo que todos estos últimos textos que estábamos viendo resaltan una cualidad de la prudencia. La prudencia, por característica natural, no reacciona, porque la reacción está relacionada con ese apresuramiento que es contraria a la sabiduría bíblica. Es verdad que hay cosas que no las puedo evaluar por siempre. Hay momentos donde debemos decidir y actuar. Y un hombre prudente no es un hombre pasivo, no es un hombre inactivo, aunque muchas veces puede ser tomado como un hombre lento. Pero un hombre prudente va a tomar el tiempo que sea necesario hasta que su mente es clara, los principios bíblicos le han dado la luz necesaria, su corazón está controlado y entonces él puede decir la palabra que debe ser dicha, tomar la acción y la medida que debe ser tomada, seguir los deseos que deben ser seguidos y tener el fruto de la sabiduría en esa situación. Un hombre imprudente es un hombre que reacciona, que actúa en el momento de acuerdo a lo que siente o al pensamiento que vino a su mente en ese momento. Si vas a crecer en prudencia, esta es una de las áreas en las que vas a tener que trabajar. ¿Cómo cultivo una mente que tenga la información necesaria para frenar mis impulsos y guiarme en la evaluación? ¿Cómo cultivo una disciplina que pueda refrenar ese impulso y pueda permitir el tiempo necesario para actuar, para hablar? Hay algunos textos que podríamos
hacer referencia. Ahí en 2 de Timoteo 1:7, Pablo le exhorta a Timoteo a ser valiente. Le da el argumento, le va a decir que tiene todo lo que necesita Timoteo para hacerlo. Le va a decir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El punto de partida para la prudencia es un corazón que ha sido transformado por Dios y que ahora tiene la capacidad de refrenar sus impulsos. El dominio propio es algo que es propio del creyente, que es imposible para un no creyente. El dominio propio es una capacidad que está en todo hijo de Dios. Y de ahí partimos, de esa confianza. El Señor me ha dado esto y lo puedo ejercitar, lo puedo desarrollar. Después de ese texto, podemos volver ahí a Proverbios, porque hay algunos conceptos más para poder cultivar este dominio propio, para vivir en prudencia. Proverbios 15:5 dice así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ser prudente no es algo con lo que uno nace. Más bien, uno ve a los niños ser el patrón o el ejemplo de la imprudencia. Creo que el nivel máximo de imprudencia de la vida lo alcanzamos más o menos en la adolescencia, cuando estamos ahí queriendo descubrir y la aventura es todo y no medimos los peligros, pero por naturaleza la imprudencia está en el corazón. Ese deseo de cruzar los límites, de ver qué hay del otro lado, de hacer lo que nadie hizo, de romper los moldes, está ahí, ¿no es cierto? La imprudencia. Claro, con el tiempo los golpes nos fueron enseñando y por eso es que gente más grande suele ser más cautelosa y no suele arriesgar tanto y suele tomar más tiempo para las cosas porque aprendió a las malas. Hay otro camino para aprender. Uno puede aprender de esta manera, pero termina perdiendo mucho en el proceso. Y el otro camino es el que dice acá. O sea, es de tontos menospreciar el consejo del padre, porque el padre ya caminó. Él ya metió la pata, igual aprendió de otro, ¿no es cierto? Y él lo corroboró en su vida. Más bien, lo que tenés que hacer si querés aprender a ser prudente hoy, como joven, que dice, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Déjate guiar, seguí modelos, escuchá cuando te señalan algo y tené apetito para ser guiado hacia la prudencia, porque esto es algo indispensable para un ministerio eficaz. Es indispensable para calificar para el ministerio, mucho más para tener mucho fruto en el ministerio. Entonces hay que aprender a ser prudente. Un pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo decía que la prudencia tiene que ver con acciones, pero nacen en los pensamientos. La prudencia se cultiva ahí, se cultiva en la mente. Entonces, un hombre prudente es un hombre que cultiva sus pensamientos. Y cultivar los pensamientos significa cultivarlos en todo esto, lo que está diciendo acá. ¿Cómo nacen esas reacciones descontroladas? Nacen por distorsión en nuestra mente de quién soy yo, quiénes son personas a que me rodea, quién es Dios, cómo es su carácter, su obra, sus planes. Entonces, aprender a ser prudente implica poner algunos pensamientos que van a traer esa claridad en ese momento. Acá los describe, ¿no es cierto? Son pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, pensamientos virtuosos que pueden ser alabados. Y esto es lo que tiene que estar en la mente todo el tiempo. Cuando ves una persona imprudente, ves a una persona que no está cultivando la verdad de Dios suficiente en su mente. Entonces, la prudencia tiene que ver con lo que voy pensando y tiene que ver con aprender de otros cómo eso se ejercita en los momentos críticos y aprender a detectarlo y a buscar ayuda. Entonces, en resumen, prudencia es esta capacidad de frenar, traer a la mente la verdad, pedir consejo, saber cuál es la decisión que honra al Señor y actuar en cada momento, en cada situación, de acuerdo a eso que se cultivó en mi mente. Y si es así, tu vida va a ser de mucha bendición para las personas que te rodean. De lo contrario, la imprudencia va a terminar tirando por el piso y destruyendo muchas cosas valiosas que el Señor te va a confiar en tus manos. Así que bueno, acá hay otra área en donde trabajar. Bueno, oramos. Bien. Padre, gracias por tu palabra y Señor, gracias porque
tú también con tu verdad expones nuestro corazón y la imprudencia es algo que ninguno de nosotros puede decir que no nos ha afectado de alguna manera en algún momento. Ha estado en nuestra vida desde que tenemos recuerdos. Pero, Señor, ayúdanos a seguir creciendo para que seamos hombres estables, hombres predecibles, hombres que pueden ser fieles aún en las circunstancias difíciles, cambiantes, y que pueden caminar con estabilidad en todo, Señor, lo que hacen. Te pido por estos hombres que están acá preparándose para el ministerio. Te pido que tú les hagas estos hombres sabios que puedan tener esta cualidad también tan valiosa y que tú les uses para modelarla y que tu iglesia pueda ser bendecida y seguir en ese mismo patrón. Gracias por este tiempo, guíanos en este día y permítenos llevarte gloria a ti en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.